Ahora voy a referirme al argumento de George Moore de la pregunta abierta. Voy a presentar aquí un argumento que tiene 8 líneas. Las primeras 3 se refieren a la tautología estéril. Que fue presentado por primera vez por Sidgwick. Este es un filósofo que fue profesor de Bertrand Russell y era muy mayor cuando Bertrand Russell estaba siendo estudiante en Cambridge. Cuando tenía 21 o 22 años tomaba cursos con Sidgwick, pero ya según Bertrand Russell era un hombre pasado de moda. Sidgwick es utilitarista, es uno de los que escribió los métodos de la ética, entre otras obras. Aquí, tautología estéril se refiere desde el punto de vista práctico. Estéril que no tiene consecuencias en la acción, infecundo, infértil. Entonces, veamos el argumento, ¿cómo es? Primera premisa, demos una definición de lo que es el bien. Recordemos que podemos reducir a 2 los problemas de la ética. Uno es la cuestión del bien, otro es la cuestión de cuál es la conducta o la acción correcta o debida, la que se debe hacer, y la cuestión de la obligación. Aquí estoy presentando una definición de lo que es el bien, o más en concreto, nuevamente, de lo que significa la palabra bien. Por eso pongo entre comillas. Voy a poner debajo del signo de identidad la letra S para indicar que lo que está a la izquierda, la palabra que está a la izquierda, tiene el mismo significado que lo que está a la derecha. Por lo tanto, son expresiones sinónimas. ¿Sí? No me estoy refiriendo a algo ontológico, a una propiedad, sino a algo lingüístico. ¿Sí? Por ejemplo, bien igual virtud. La palabra bien significa lo mismo que felicidad. La palabra bien es lo mismo que placer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí, X es una variable, está por cualquier definición que nosotros demos de lo que es del bien. Puede ser armonía, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, si es que estas 2 expresiones son sinónimas, entonces, eso quiere decir que al decir las cosas X son buenas, esta oración es tautológica. Explico. A ver. Sigamos pensemos por ejemplo en el hedonismo. Bien igual placer. La palabra bien significa lo mismo que la palabra placer. ¿Sí? Ahora, tomemos una cosa como por ejemplo sigamos en general. Las cosas placenteras son buenas. Al decir esto, estoy diciendo algo tautológico. ¿Sí? Podemos tomar esta palabra tautológico en el sentido
kantiano de que el predicado dice exactamente lo mismo que el sujeto. Entonces, esta oración lo que hace es, en el predicado, repetir lo ya dicho en el sujeto. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si nosotros en esta oración reemplazamos X por su idéntico, entonces queda, las cosas buenas son buenas. O viceversa, si es que en el predicado reemplazamos bueno por X, quedaría, las cosas de X son X. En ambos casos tenemos una tautología. Bien. Y eso pasa con cualquier definición de bueno. Ahora, segunda premisa. Una tautología no da razón para actuar. No constituye un motivo para actuar. ¿Sí? Digo, la guerra es la guerra. ¿Sí? Lo malo es lo malo. ¿Sí? Oraciones tautológicas no nos motivan para realizar una acción. ¿Sí? Podríamos decir que una tautología es como si dijéramos algo vacío. ¿Sí? Si hoy es viernes, hoy es viernes. ¿Sí? Entonces, nos quedamos en un nivel tan abstracto, tan general, como es el de la lógica, que a partir de ahí jamás vamos a dar un paso o vamos a ser motivados para la acción. ¿Sí? Entonces, esta segunda premisa es lo que da el nombre a este argumento. ¿Sí? Tautología estéril. ¿Sí? Estéril en el sentido de que no va a provocar una acción. Ahora, si juntamos estas dos premisas, de ahí podemos sacar una primera conclusión. ¿Sí? Veamos. Entonces, si bien es lo mismo que X, ¿sí? Y ahí se sigue que al afirmar que las cosas de X son buenas, estoy diciendo algo tautológico. Pero lo tautológico no nos da una razón para actuar. Eso significa que esta oración, las cosas X son buenas, no dan una razón para actuar. ¿Sí? Es decir, este juicio moral, ¿sí?, no nos motiva para la acción, puesto que es una tautología. Ahora, denominemos a este juicio, démosle el nombre de I, como del número 1 romano en minúsculas. ¿Sí? Pero podemos pensar que un juicio de este tipo, como por ejemplo evitar la guerra, es bueno. ¿Sí? Si es que yo creo que la guerra es mala, entonces voy a oponerme, voy a hacer activismo contra la guerra. ¿Sí? Voy entonces aquí a sacar la conclusión de que si es que esto no da una razón para actuar, ¿sí?, negación de esto, negación del consecuente, entraña negación del antecedente, por contraposición. Bien. Entonces, si es que... Si es que esta oración, la I, no da, da una razón, es claro, es lo contrario, da una razón para actuar, entonces acá perdemos la sinonimia. La palabra bien no es lo mismo que, en cuanto al significado, que X.
la expresión X. ¿Sí? Normalmente, cuando estamos ante un juicio moral, ¿sí?, eso motiva. Entonces quiere decir que aquí no tenemos una tautología. ¿Okay? Bien, eso es lo que está acá. Si es que un juicio moral sí da razón para actuar, entonces esta definición está mal. Bien. Entonces tenemos aquí un primer argumento. Aquí termina este argumento de la tautología estéril, ¿sí?, que acepta George Moore y también Bertrand Russell. ¿Sí? Esto quiere decir que independientemente de con qué propiedad nosotros reemplacemos esta variable X, a la final, si es que creemos que los juicios morales sí motivan a la acción, entonces el bien no se define por esa propiedad, cualquiera que ésta sea naturalista o no naturalista. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una primera razón para creer que el bien es indefinible. No se lo puede analizar en términos diferentes, sean estos naturalistas o no naturalistas. Entonces, sobre este primer argumento se monta el siguiente de la pregunta abierta. ¿Sí? Argumento de la pregunta abierta, y es aquel por el cual es famoso nuestro George Moore. Veamos, entonces pongamos cuarta premisa, la pregunta abierta. ¿Sí? Podemos preguntarnos, ¿las cosas X son buenas? Pensemos en el hedonismo, bien igual placer. ¿Sí? Podemos decir que el beber una bebida alcohólica es placentero, pero nos podemos hacer esta pregunta: ¿beber alcohol es bueno? Por más que sepamos que beber alcohol sí es placentero, cumple con el de finies, pero todavía no está decidido si es que eso es lo mismo que el definiendo. ¿Sí? Entonces, esta pregunta es significativa, tiene sentido. ¿Sí? La respuesta es abierta. O sea, simplemente al oír la pregunta, por hacer un análisis de las palabras, no sabemos cuál será la respuesta de antemano. ¿Sí? Es lo mismo que preguntarnos, ¿el triángulo tiene 3 ángulos? ¿Kilómetro significa 1000 metros? No, ahí la pregunta está cerrada. ¿Sí? Triángulo es 3 ángulos, kilómetro es 1000 metros. Podemos decir, quien niega eso no sabe utilizar las palabras en español como son usadas. Pero en cambio, el acá, ¿sí?, algo placentero, ¿sí?, es bueno. Esa es una pregunta que tiene sentido y no está decidida la respuesta. Por lo tanto, es una pregunta abierta. Bien, ahora veamos. Quinta premisa. ¿Quiénes son competentes en el lenguaje? Pensemos en cualquier adulto, incluso un adolescente o un niño, ya comprenden el lenguaje, bueno, siempre y cuando tenga suficiente vocabulario. Pueden darse cuenta de que cuando están frente a una sinonimia, como por ejemplo la de acá, ¿sí?, los hablantes competentes reconocen inmediatamente, o pongamos tal vez para los hablantes competentes es evidente
si es que dos expresiones son sinónimas. Sinonimia. Cualquiera que sepa español puede darse cuenta que soltero es lo mismo que hombre no casado. O que hijo de los mismos padres significa hermano. Basta dominar el lenguaje para que esta sinonimia sea transparente. Ahora, a partir de estas dos premisas, más la 1, podemos sacar la siguiente subconclusión. Por lo tanto, ¿sí? si es que bien es lo mismo que X, ¿sí? Entonces un hablante competente se va a dar cuenta de si hay ahí o no sinonimia. Pero si es que nos hacemos esta pregunta, ¿las cosas X son buenas? Eso significa que bueno o bien no es lo mismo que X. Una cosa placentera es buena. Y por ejemplo, tomar vino, tomar cerveza, tomar whisky, ¿sí? Eso es placentero, ¿sí? Pero todavía nos podemos cuestionar, ¿será bueno? Si es que esta pregunta tiene sentido, ¿sí? Entonces salta a la vista de que no son sinónimas. No es lo mismo bien que placer. Entonces, pero estoy hablando de significado, por lo tanto pongo aquí entre comillas. ¿Sí? No hay sinonimia, eso es algo lingüístico. Por eso el entrecomillado. Una última premisa, pasemos a la 7, que si tenemos, a ver, si es que las palabras, estas expresiones tienen distinto significado, entonces esas palabras designan, nombran distintas propiedades. A ver, palabras, voy a cambiar de color. Palabras con diferente significado nombran o designan. Bueno, seguramente, tal vez, si no estoy mal, es esta la palabra que utiliza George Moore, pero tal vez sin ser exactos, solamente para facilitar la comprensión, en vez de nombrar o designar, podríamos emplear la palabra referirse. Aunque ese cambio puede ser que no es inocente y nos mete en problemas de filosofía del lenguaje. Pero dejemos de lado, ¿sí? Palabras con distinto significado nombran distintas propiedades. Y si es que en el lenguaje corriente entendemos que la palabra bien no significa lo mismo que la palabra placer o virtud o felicidad, lo que ustedes quieran. Entonces eso quiere decir que la denotación de ambas expresiones tienen que ser diferentes. En la realidad, los correlatos ontológicos de estas dos expresiones tienen que ser diferentes, no es la misma. ¿Sí? Bien, entonces de ahí finalmente llegamos a la conclusión última de que, por lo tanto, si es que bien y X no tienen el mismo significado, entonces, finalmente, conclusión final, bien no es lo mismo que X. Y aquí me estoy refiriendo, ya no encierro entre comillas, estoy hablando de la propiedad de lo bueno, el bien. Tal vez podríamos poner con mayúscula.
Bien no es lo mismo que aquí el definies con el que empezamos a trabajar. Puesto que el X puede significar cualquier cosa, esto es general, vale para cualquier reemplazo de la variable X. ¿Sí? Esto nuevamente es la conclusión final del argumento de Moore. No podemos definir o analizar lo que es el bien. ¿Sí? La diferencia entre la conclusión 3 o subconclusión 3 y la 8 es simplemente que acá, en primer lugar, estoy hablando de expresiones lingüísticas, acá de algo ontológico. ¿Sí? Por lo tanto, identidad de significado, acá identidad real, óntica. ¿Ok? Bien, ahora recordemos que X puede ser una propiedad natural o lo que Pilgrim llama metafísica, es decir, no natural, más allá del espacio y tiempo, o como podría ser, por ejemplo, las formas de Platón. Bien, entidades que van a ser del disgusto de cualquier empirista. ¿Sí? Por ejemplo, Hume o los filósofos neopositivistas del siglo de Viena.